agradecer por su paciencia a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, y a nuestra corresponsal Alina Duarte, periodista de Sin Censura. A ambas, muchas gracias por acompañarnos. Yasmín, ¿cómo te va? Buenas noches. Alina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Vicente, saludos, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal a ambos? Les agradezco mucho el espacio. Oye, Yasmín, pues en estas mesas de diálogo creo que es importante escuchar la opinión de Epigmenio Ibarra, una de las voces, hablando de congruencia, más congruentes en defensa de la Cuarta Transformación. Y es que hay mucho que abonar en tiempos electorales, la 4T y el trato que le dan los medios de comunicación a esta Cuarta Transformación, ¿no? Claro, y mira, qué mejor que esté aquí Alina, quien nos acompañó también en esta mesa que tuvimos oportunidad de escuchar a Epigmenio Ibarra. Precisamente estaba escuchando de lo que venías platicando anterior a que pudiéramos entrar al aire, y precisamente tiene que ver con eso, es decir, en este momento de este proceso electoral es importante saber qué es lo que está en juego, poder comprender, reflexionar, asumir la Cuarta Transformación, es de lo que se trató esta mesa. Y ahí nos acompañó tanto Alina, que está también aquí el día de hoy, y Epigmenio Ibarra. Poder explicar qué es la Cuarta Transformación para comprender qué es lo que está en juego en este momento. Pareciera que algunos diputados y diputadas no lo entendieron, ¿no? Según lo que escuché a quien me antecedió. Así es, querida Yasmín. Y Alina, yo pregunto, ¿cómo ves esto de la Cuarta Transformación con estos medios, con intereses enraizados, si me permites la expresión, y con estos tiempos electorales? Bueno, en realidad esta mesa fue muy interesante, en esta mesa en la que participé con Epigmenio Ibarra, porque justo trataba yo de esquematizar los retos que tenemos en México, tratando de sacar alguna de las lecciones, no solo de América Latina, sino de la historia misma y la lucha de clases. Yo hablaba que justamente está en disputa, más allá de los 20,000 cargos que están en juego en estas elecciones, también está de fondo, y ese creo que debería de ser el horizonte hacia el cual podemos apuntar, está de fondo ese proyecto de nación que logra consolidarse o no, que vemos a veces tan confuso, ¿no? En esta pelea interna, yo les decía, esta pelea interna en Morena me hace concluir que al final está en disputa ese proyecto de nación, la consolidación de lo que se planteó de alguna manera no tan fuertemente en el 2006 o no con los mismos principios que hoy estamos ya haciendo una cuarta transformación en el gobierno y no solo como oposición, pero también están todos estos conflictos de intereses y ahí se puso muy bueno este debate con Epigmenio. Yo aludía justamente a que tenemos varios retos, uno de ellos es, bueno, la formación política, que menos mal está aquí también Yasmín y lo ha reiterado en múltiples ocasiones, la formación política, el relevo de cuadros, pero también darle la importancia a los medios de comunicación que muchas veces no suele tener, el entender para qué funcionan los medios públicos, pero también para qué funcionan los medios corporativos y voceros de quién son. Entonces, yo creo que en este periodo electoral lo que estamos viendo es esa posibilidad de ahondar en el proyecto de transformación, que las elecciones al final solo tienen que ser ese pretexto para lograr un objetivo, es decir, el objetivo no es ganar una diputación, una senaduría, una regiduría, alcaldía, etcétera. El objetivo tendría que ser colocar a personas que le estén apostando a esa transformación y que logren consolidarla en materia de educación, de vivienda, de salud. Entonces yo creo que los medios es fundamental en esta transformación y que bueno, que quién mejor también no hay que pueda abonar que Epigmenio al respecto. Pues vamos a ver y escuchar si les parece, Yasmín, Alina, a Epigmenio Ibarra, uno de los defensores más importantes y abiertamente lo dice, de la Cuarta Transformación. Este es Epigmenio Ibarra.
En México lo que se produce es el fraude del 88, cuando se vislumbra la posibilidad de cambio, la engañifa de Fox en el 2000, el fraude del 2006, la compra de la presidencia en el 2012, y entonces se produce un fenómeno único que tiene poco que ver con el discurso tradicional de la izquierda, un rompimiento con el discurso de la izquierda. El discurso heterodoxo de Andrés Manuel López Obrador, que dice, y lo dice textualmente, en una entrevista entre Ciudad Victoria y Monterrey, en la campaña. Me dice, yo me equivoqué 2 veces. Informado y formado por la izquierda, puse como causa fundamental de la desigualdad el capital y la plusvalía en un país donde todo el mundo quiere hacer un capital y tener una plusvalía. Y el fondo real de la incapacidad de vencer no fueron solamente los fraudes, sino la falta de una masa que acompañara el proyecto. Y esa masa no lo iba a acompañar porque esa masa no se mueve necesariamente por los factores ideológicos que nosotros hemos considerado las normas de la izquierda latinoamericana. Entonces, cuando Andrés Manuel López Obrador da el giro y dice la causa de la desigualdad no son el capital y la plusvalía, sino la corrupción, lo que permite es que una amplia gama de ciudadanos de todo tipo, de todas las extracciones sociales, diga, yo me identifico, yo voy a votar por ti. Y además, haga la siguiente reflexión y diga, quienes me han oprimido, masacrado, explotado, son los corruptos. Y cambia la lógica de división de clases a una lógica distinta. Este giro copernicano en el discurso de la izquierda hace que la izquierda mexicana o que el gobierno mexicano tenga una posición radicalmente distinta. Entonces, a mi juicio, la transformación que está produciéndose en México es un cauce no explorado por la izquierda latinoamericana. Quizá por Chivas y por el Fidel de los primeros días, cuando se alza contra Batista, pero en una situación donde los equilibrios en el mundo te imponían necesariamente escoger de qué lado estabas en la Guerra Fría. Hoy Andrés Manuel López Obrador está encabezando, y de eso somos protagonistas todos, una revolución pluriclasista, pacífica, y hay que tomar en cuenta varias cosas. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de una revolución para que se consolide en el poder? Un partido hegemónico poderoso, un control de la prensa poderoso. No hay revolución que no controle la prensa, porque no puede subsistir, porque subsisten los adversarios. Ahí está la opinión de Epigmenio Ibarra. Le pido ahí a mis compañeros que me ayuden con los controles. Ahí está la opinión de Epigmenio Ibarra, que también nos deja abierta
una referencia interesante, que la Cuarta Transformación ha llevado a un replanteamiento de las izquierdas dentro de la izquierda, Yasmín. Así es. Lo que planteaba Epigmenio es precisamente esta revolución dentro de la revolución, ¿no? Que tal vez esa empieza a ser la confusión, como con estos personajes como de los que hablábamos, bueno, los que hablaban en tu programa hace un rato, que si bien pudiesen estar enmarcados en el marco de la izquierda, el proyecto de nación que propone la Cuarta Transformación va mucho más allá, es un proyecto inédito, lo decía Epigmenio Ibarra, es un fenómeno que aparte parte de la experiencia que tuvo el presidente de la República, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en los distintos momentos en la búsqueda de la presidencia de ICC en el 2006 y en el 2012. Después de ello, le queda la experiencia y la forma de aglutinar otros sectores es precisamente enmarcar esta lucha y este combate contra la corrupción. Ahora, hay que también decirlo, y ya vamos a escuchar a Epigmenio Ibarra, Alina, entender que no hay en este país un control a la prensa, a pesar de que muchos digan lo que digan, ¿no? Sí, de hecho, Epigmenio también, al momento de precisar esto que él acaba de decir, hablaba justamente de que en México no se tiene el control sobre la prensa, ¿no? Entonces no estaríamos hablando de una revolución en términos o bajo una conceptualización como digamos, tradicional, ¿no? Sin embargo, yo también le decía, y Yasmín es testigo, ¿no? Decía yo, bendita democracia que me permite disentir, porque yo creo que como estrategia, al momento en que Andrés Manuel llega justamente a la presidencia con un discurso con combate a la corrupción, eso no significa que tengamos que negar o minimizar estas experiencias de luchas de clases históricamente, ¿no? Que una cosa es el discurso, pero la otra es la realidad económica, política, social, cultural e ideológica de nuestras sociedades. Entonces yo ahí disentía justamente en este sentido con Epigmenio, diciéndole que sí hace falta mucho más medios con una visión clara de lo que está pasando, con debates con mucha mayor claridad, pero también creo que hace falta una formación política, una militancia que tenga claro que a veces, y yo ponía de ejemplos en América Latina, en donde a veces ciertas alianzas con ciertos sectores empresariales terminan simplemente postergando o invisibilizando esa lucha de clases. Entonces, dentro de Morena se tiene hoy toda esta conflictividad de intereses, lo cual no significa per se que sea bueno o que sea malo, sin embargo no logra consolidar un proyecto que está en disputa y sobre todo en el marco electoral es bastante peligroso que se permita a todas esas cosmovisiones y no formar un horizonte en común para Morena. Entonces, los medios de comunicación yo creo que tienen un papel fundamental porque hay gente que no necesariamente tiene tiempo para ir a cursos de formación política. Sin embargo, los medios tradicionales se han encargado, incluso ellos mismos, y eso es bien peligroso, de invisibilizar todo este tipo de debates de una lucha de clases en donde hay empresarios buenos o empresarios malos, como si los empresarios también de alguna manera no vivieran de la explotación de su clase trabajadora. Entonces, mientras tengamos claro eso, vemos qué alianzas se pueden ir haciendo y cuáles no, y los medios definitivamente tienen un rol central dentro de esta discusión. Vamos a ver y escuchar a Epigmenio Ibarra con esta reflexión. Vivimos en un país donde no existe el control de la prensa, donde de hecho el enemigo más poderoso del gobierno es la prensa, y no hay ninguna cortapisa a la expresión, a la libertad de expresión, ninguna. Es un suicidio. Desde el punto de vista revolucionario tradicional, lo que está pasando en México no solamente es un giro copernicano del discurso al atribuir a la corrupción y no al capital y a la plusvalía la desigualdad, sino al no proceder como proceden las fuerzas revolucionarias cuando toman el poder. ¿Qué sucede? ¿Qué es la Cuarta Transformación? Es un movimiento inédito en el mundo al que tenemos la obligación que empezar a entender
sobre el que tenemos que reflexionar a profundidad, deshaciéndonos de todo el aparato conceptual que hemos diseñado como izquierda latinoamericana. No sirven las referencias. El otro día que vino Alberto Fernández y lo escuchaba yo hablar, decía, pero es que es distinto. Y basta ver las mañaneras, y basta ver la foto de López Obrador con Slim, para darse cuenta que la única manera de triunfar en un país como México era ampliar el espectro de intereses, de clases, y al mismo tiempo despojarse de todo intento autoritario de control. Dos cosas que contradicen en general el discurso de la izquierda latinoamericana, pero que no son de ninguna manera lo que decía Lula, que el poder se toma con la izquierda, pero se toma el poder con la izquierda, pero se gobierna con la derecha. Aquí no hay engaño. Andrés Manuel López Obrador dice primero los pobres, y sí son primero los pobres, pero no son solamente los pobres. Y sí considera el capital privado como un elemento fundamental, como un componente de la transformación. Entonces sí estamos en un fenómeno único en el mundo, donde se están produciendo cambios sociales profundos y todos los programas del bienestar representan eso, una reorientación del presupuesto de la nación aprobado en las cámaras, institucionalizado, que no implica acciones más radicales que darle estatura legal, constitucional, rango de ley a los programas del bienestar, pero que no implica expropiaciones ni ninguna acción coercitiva de los otros. Ahí está la opinión de Epigmenio Ibarra, y creo que para cerrar, Yasmín, Alina, la reflexión, al menos de estos extractos que hemos preparado, para mí es la más importante, porque puede llevarnos a reflexionar hacia el partido que quiera la gente en general, que un partido es nada sin los ciudadanos. Y creo que es una reflexión que se tiene que hacer para todos. Esto de los partidos políticos, y con esta gente cada vez más metida en temas políticos, más compenetrada, más avispada, diría el presidente, Yasmín. Sí, no se equivoca cuando dice que el pueblo es sabio, definitivamente. Y en el caso del partido, pues, se ha dicho varias veces, pues, y lo remarco ahorita precisamente por este punto que dice Alina de la formación política, la formación de cuadros, y la mejor escuela que tenemos para formar nuevos cuadros, pues es el propio partido, y el partido también se forja en la lucha, ¿no? O sea, es decir, este proceso que se está viviendo es parte más, es como un módulo de esta escuela, ¿no? De esta gran escuela de formación de cuadros. Y lo que sí hay que entender y no hay que olvidar, porque precisamente lo que está en juego en este momento, en este proceso electoral, es este proyecto profundo, y es que, pues, el proyecto pues tiene que ser incluyente, no por ello dejará de ser firme. Eso mismo tenemos que ser persistentes, radicales, por lo menos en este inicio. Si bien le estamos dando la vuelta al paradigma de una revolución desde las izquierdas, hacerlo de manera distinta, sí tiene que cumplir con una serie de cosas como esto, ¿no? O sea, ser incluyentes pero firmes. Querida Lina, esta es una reflexión profunda, y creo que nos puede, no importando el nivel de compenetración política que tengamos, nos debe de atender a todos.
Sí, de hecho yo les invitaría incluso porque este debate fue toda una hora con Epigmenio, el cual agradezco a Yasmín la invitación el pasado martes para que puedan ir y buscar estos acentos que poníamos ambos con perspectivas en algún momento creo también un poco encontradas, sin embargo bastante fructífero este diálogo que tuve con Epigmenio, a quien admiro, respeto y he coincidido mucho en el tema de la consulta popular y que justamente yo también, yo le decía a Yasmín, yo no voy a romantizar esta suma de intereses, por no decir este desmadre que se traen en Morena, porque a mí me gustaría ver un partido firme, con claridad, ¿no? Que avance con el horizonte claro. Sin embargo, también entiendo que no es una cuestión de voluntad ni del presidente ni de la dirigencia, sino es una cuestión de ir sumando todas esas luchas, todas esas lógicas que se han construido durante décadas en este país y que también incluso por más de izquierda que uno quiera hacer en un país con una profunda dependencia económica, política, social, cultural, etcétera, con Estados Unidos, la tenemos bastante difícil. Entonces también yo celebro que exista este espacio de formación política, de la Escuela de Formación Política, donde se ponga, ¿no? la llaga, el dedo en la llaga y podamos seguir avanzando y seguir construyendo. Y también en algo que tal vez no coincidíamos, Epigmenio y yo, es que a mí sí me es urgente rescatar estas lecciones en América Latina, donde toda esa oligarquía, esa burguesía a la que se le hizo concesiones, con la que se hizo alianzas, terminó orquestando los golpes de Estado, y lo tuvimos aquí a Evo Morales diciéndolo y denunciándolo. Entonces, repensar ese tipo de alianzas y para qué nos funciona, ¿no? Yo entiendo que de toda América Latina, México es el país más complicado en ese sentido, teniendo al vecino del norte como vecino. Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden poner a debate, es el tema de los medios de comunicación, las alianzas con ciertos sectores económicos, pero sobre todo yo creo que estas elecciones lo que se está disputando es la posibilidad de continuar con esta brecha democrática para poder avanzar con pisada firme, ¿no? En varios rubros, en educación, vivienda, salud, pero también en la disputa de las narrativas, en la formación política y asegurar, ¿no? Que así como se está llevando a cabo todos estos programas, esta descentralización, esta distribución de las riquezas del gobierno en el presente, puedan asegurarse en un futuro. Vamos a ver y escuchar a Epigmenio Ibarra para cerrar Cuarto Grado esta noche de viernes. Yo tengo una firme convicción democrática. Para mí importa menos el partido que los ciudadanos. Y yo me la juego, y creo que Morena tiene que jugárselo cada 3 años en las elecciones. El gran problema, por ejemplo, del sandinismo y en general de las revoluciones armadas, es que cuando llegan al poder es el concepto de vanguardia. ¿Dónde va la vanguardia? En la teoría marxista tradicional, la vanguardia y el partido van al frente, en punta. ¿Qué pasa? Que cuando se obtiene el poder, esas vanguardias se aíslan, se vuelven un grupito y se corrompen. Y se separan del pueblo. Es un fenómeno natural. ¿Qué tenemos que hacer para responder a tu pregunta? Cambiar el concepto de vanguardia de partido por un concepto de vanguardia ciudadana. ¿Dónde va la vanguardia? En medio. Ni atrás, empujando, ni adelante, jalando. Va en medio. ¿Quién integra la vanguardia? ¿Una fuerza de élite ideológica partidaria? ¿O una fuerza ciudadana cada vez más consciente? La fuerza ciudadana. ¿Quién debe decidir en la democracia? Los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces, para mí hay una revolución dentro de la revolución. Hay que redefinir el papel del partido, el papel de la vanguardia y sobre todo poner todo en función de los y las ciudadanas. Cambiar el énfasis. Porque eso es lo que está funcionando además, porque por eso se ganó. Yo haría una precisión.
más que un proyecto de clase, es un proyecto de clases. A mí me preocupan los comités de salud pública que definen quién es puro, duro, quién tiene derecho, quién no tiene derecho. Qué intereses son sagrados y qué intereses no son sagrados. Creo que es un proyecto que debe ser incluyente sin dejar de ser firme. Y es un proyecto que la transformación es un proyecto que debe ser persistente y radical. Pero no dogmático. Bueno, pues ahí está el gran Epigmenio Ibarra. Y si me permiten, Yasmín, Alina, me gustaría compartir con ustedes para la reflexión algo. Le voy a pedir a don Quique Legorreta y a don César que me graben, porque esto sí es revelador. No es secreto mi crítica constante a Rosana Reguillo, experta de Signalab, porque nos ha señalado en ciertas gráficas, creo yo, hasta nos pone en riesgo cuando no se explica bien la gráfica, como en Sin Censura, me refiero a Vicente Serrano, como generadores de contenido o de tendencias para favorecer a la Cuarta Transformación, para favorecer a Andrés Manuel López Obrador. Acaban de presentar un estudio que se llama Atmósfera Electoral 2021 MX y me llama mucho la atención, si me permiten, Yasmín, Alina, lo voy a compartir ya que estamos hablando de la prensa y los medios de comunicación, que tal vez por primera vez, así entiendo esta gráfica, en Signalab nos dan el lugar que nos estamos ganando a pulso las redes sociales. Ahí nos la acaba de poner César en pantalla. Dice, con la llegada de AMLO a la presidencia de México inició también una reconfiguración en la lógica de construcción de la agenda pública. Las conferencias matutinas o mañaneras del presidente se convirtieron en pocos meses en el espacio privilegiado para nombrar y construir los temas relevantes para el país y su encuadre. 2 años después de iniciado el mandato, las mañaneras, con sus 116 minutos de duración promedio de lunes a viernes, son el eje central de la estrategia de comunicación de la presidencia y también el espacio desde el cual, con cada vez mayor recurrencia, se señalan a través de distintas estrategias a las voces críticas como adversarios, conservadores, enemigos de la democracia. Para entender el impacto de las mañaneras, hay que agregar 2 elementos más en la lógica de construcción de la agenda pública a partir de 2018 en las redes sociales. Por un lado, la participación de distintos actores en la construcción de tendencias a favor o en contra del presidente en Twitter, que utilizan distintas estrategias para colocar ciertos temas en el centro de la atención o alejar la atención de otros. Y por otro, la destacada participación de diversos canales de YouTube, algunos abiertamente afines al presidente, que seleccionan partes de los mensajes emitidos en las conferencias matutinas que modelan y amplían para sus millones de usuarios activos. Estos canales suelen aprovechar la percepción generalizada de descrédito de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo de Televisa y de varios periodistas que han sido parte de la empresa y que ahora están en otros medios digitales, reafirmada de manera recurrente por el presidente en sus apariciones matutinas. En estas piezas audiovisuales, los youtubers utilizan un tono informal que recurre a las exclamaciones y el uso de letras mayúsculas en los títulos y que no duda en repetir los adjetivos utilizados por el mandatario para referirse a la crítica. Se trata de un despliegue estético de los youtubers que insisten en desligarse de los medios tradicionales y presentarse como paladines de la verdad o informadores de lo que no se dice en otros espacios. Con sus variantes, estas y estos youtubers logran generar a través de estos encuadres narrativas concretas, sentido de pertenencia y formas de percepción de la realidad, recurriendo al humor y dirigidos sistemáticamente a la disidencia del discurso oficial. Y sigue este estudio de Signalab, pero me llama mucho la atención, vuélveme a poner la gráfica si me haces el favor, César, cómo no aparecen muchos medios de comunicación tradicionales, o al menos no con la misma relevancia que aparece, por ejemplo, Sin Censura, ACM Canal 54, Campechaneando, El Chapucero, también aparece Sin Censura Media, nuestros 2 canales de YouTube, en comparación al impacto que pueda tener noticieros Televisa, El Universal, Milenio, La Octava, El Financiero Bloomberg, etc., etc., etc. Para mí es revelador que Signalab, una institución conservadora y claramente con un interés político desde mi perspectiva,
pues confirme con esta gráfica lo que hemos venido apuntando, una reconfiguración, una realidad totalmente diferente a la que nos imaginábamos con López Dóriga al frente del noticiero de Televisa, con Javier Alatorre en el de Azteca, en los tiempos de Jacobo Saludowski, ni se diga. ¿Cómo ven esta gráfica? Para mí es la confirmación de que algo estamos haciendo bien, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. ¿Cuál es tu reflexión, Yasmín? Pues sí, algo se está haciendo bien, ¿no? Aparte de todo, o sea, es decir, nos viene a confirmar una serie de cosas, pues se ha dicho infinidad de veces, cuando Epigmenio se refiere a que esto no es un dogma, a eso se refiere, pues, a que no tenemos ni estamos pasando por este proceso de transformación como un acto de fe, estamos construyendo la narrativa. Espacios como este y estos otros que has mencionado son los que están construyendo la narrativa. No estamos en un proceso de fe, estamos haciendo de nuestro proceso de transformación. Es decir, así como hace rato decíamos, este giro en este paradigma decía Epigmenio, de replantearnos lo que es la vanguardia, lo que es el partido, hay que replantearnos lo que son los medios de comunicación y lo más importante que es la profesión de la prensa, ¿no? Alina Duarte, ¿tú qué piensas acerca de esto que planteo? Pues mira, en realidad yo creo que esto habla de varias cosas que también ya se han venido señalando en estos espacios. A la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia el 1 de diciembre, se abre esta brecha democrática en la cual se aspira a un cambio en primer nivel, no sé si va a haber un segundo o tercer nivel, pero sí un claro cambio de una democracia representativa a una participativa. Y la gente empezó a buscar estas trincheras para ser partícipes. No las encontraron en estos medios que criminalizaron su lucha, la lucha para llegar a la presidencia desde el año 2004, ¿no? Con el desafuero, con las constantes campañas mediáticas de Andrés Manuel es un peligro para México, vamos a ser como Venezuela. Y eso es algo que no olvidan, porque también fue una campaña mediática de muchísimos años. No estamos hablando de que fue una semana o 2 meses, estamos hablando de que al menos desde principios de los 2000 ha habido una campaña abierta en contra de Andrés Manuel y todo lo que suene a López Obradorismo. Ahí es cuando la gente definitivamente ha estado buscando estas nuevas oportunidades de participación, porque también creo que estos medios, a diferencia de los medios tradicionales, y que es lo que a mí me encanta, es en realidad este contacto directo con el público, porque puedes ponerte enfrente de la televisión y no sabes a quién le estás hablando, puedes ponerte a hablar en el radio y a menos que te llamen o tengas interacción en redes sociales, sabes lo que la gente está opinando, pero lo que hacen estos espacios es en tiempo real saber la opinión de la gente, saber las incomodidades, las quejas, ¿no? Así como cuando estás entrevistando a alguien, Vicente, y de repente empiezan a decir, es que usted es priista y de priista no lo bajan, ¿no? De rata no lo bajan. Es algo que no lo estás diciendo tú, lo está diciendo la población que se está volviendo partícipe de este espacio. Y eso es algo que se inauguró y que se fortaleció desde diciembre del 2018 y que ha ido creciendo. Y la otra, pues obviamente es la legitimidad que tienen los medios corporativos haciendo una televisión muy de antaño, pero también una comunicación que hoy también como parte de esta brecha democrática se logra visibilizar a quienes representan y entonces dejan de ser solo medios tradicionales y medios corporativos para ponerles nombre y apellido y decir los intereses de qué empresas y empresarios están representando en la mañanera, en sus columnas. Entonces hay una suerte de transparencia que viene como parte de este proceso, ¿no? De la llamada cuarta transformación y que bueno, ahora estamos viendo las consecuencias de abrir estos canales en donde la gente puede participar directamente a través de un Vicente Serrano, hacerle llegar sus opiniones a un diputado, a un senador, a una secretaria general de tal partido. Entonces yo creo que esa interacción forma parte de todo este proceso de democratización en el país. Pues qué interesante escucharlas, Yasmín, Alina. Yasmín, pues nos vemos el próximo viernes con otro Cuarto Grado y si nos acompaña Alina, pues aquí estaremos debatiendo de estos temas que creo que son necesarios en el debate público, al menos desde esta trinchera. Te mando un abrazo, Yasmín.
Igualmente a ustedes, a quienes nos están viendo, invitarles también a que se asomen a las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política y puedan ver este tipo de información que nos va a nutrir mucho para comprender la Cuarta Transformación. En @INFP, ¿así lo dije bien? INFP, Instituto Nacional de Formación Política. Morena, ya lo sabe, ahí están en Twitter y ojalá que encuentre lo que busca en las redes sociales del instituto. Un abrazo, Yasmín, y mi querida Alina Duarte, pues invitar a la gente para que te apoye los domingos en el espacio que conduces de 1 a 2 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, y obviamente en tus trincheras, querida amiga. Muchísimas gracias, Vicente. Pues sí, los espero este domingo de 1 a 2 en todos estos canales de YouTube, justamente para que ustedes nos digan lo que opinen, para escucharles, para seguir fortaleciendo estas trincheras independientes de 1 a 2 este domingo en todas las plataformas de Sin Censura. Y también les invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter, @AlinaDuarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Te mando un abrazo, Yasmín, Vicente, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Gracias, Yasmín. Gracias, Alina. Buenas noches. Que descansen. Alina Duarte, Yasmín Ugalde, en 4º grado.